María del Carmen Cuervo, estudiante de Psicología de la UNAD. En esta ocasión estaremos hablando del tema de la psicología en el contexto familiar y para ello tenemos la colaboración de la psicóloga Estefanía. Estefanía, buenos días. Muy buenos días, señora Carmen, y a todos los estudiantes de la universidad que se encuentran en este proceso de formación tan bonito para fortalecer y ayudar en pro al ser humano. Estefanía, cuéntame un poquito en la aplicación de su profesional, en qué área está aplicando en este momento. Yo soy psicóloga, egresada de la Universidad Iberoamericana, soy especialista en infancia y adolescencia, en intervención más enfocado como al contexto social y familiar. También egresada de la Iberoamericana. Actualmente trabajo en un consultorio independiente, soy psicóloga independiente, trabajo con colegios. Con colegios en todo el proceso de atención a padres y estudiantes, ya sea por terapias familiares, por terapias de sensibilidad, de comunicación, de rehabilitación, en todo el proceso familiar o de reconstrucción familiar, más que todo. Qué bien. Estefanía, voy a hacerle 4 preguntitas, todas relacionadas en el contexto familiar. Listo. La primera, desde su formación y experiencia, ¿cuál es su rol del psicólogo en ese contexto? ¿Qué hace el psicólogo familiar? El psicólogo familiar es el que se encarga principalmente de generar una comunicación más asertiva dentro de una mente familiar. Por eso se conoce como terapia familiar. ¿Qué se hace? Un reconstructo de todas las conductas o todas las problemáticas que se vean dentro del hogar. Ya sea, no sé, pautas de crianza, pautas de comunicación, problemas de reconstrucción. Cuando se habla de un proceso de reconstrucción familiar, es que alguno de los dos padres, sea el hombre o la mujer, tuvieron algún tipo de vínculo con otras personas externas al hogar, en el cual se fluctuó en su momento la relación. Cuando hacemos un proceso de reconstrucción, tenemos que hablar de un proceso de un diagnóstico, de mirar cómo está cada uno de la familia, los hijos, el entorno, cómo está la señora, para que él vuelva nuevamente, llegado al caso que la persona lo quiera perdonar. Es como un proceso de reconstrucción familiar, para que los niños vuelvan a tenerle el respeto, vuelvan a tener como la confianza que tenían desde el principio, ya sea por parte del hombre o de la mujer. Eso hace un psicólogo. También que se genera nuevas pautas de crianza, también se genera todo el proceso de comunicación, verbalización, todo el proceso de seguimiento académico, porque como bien se ha podido sobreestimar, cuando hay un proceso de separación, siempre los más afectados son los niños. Cuando ese proceso de separación llega a un lapso en el cual vuelve a ser un proceso de reconstrucción, vuelve a afectar de la misma manera. Claro, el papá se fue, el niño entró en el psicólogo o lo pudieron tratar externamente con profesores en el acompañamiento, y cuando él vuelve a tener la represión del papá o de la mamá, de la persona que se fue, toca nuevamente como hacerle un reconstructo psicológico para que él entienda nuevamente cuáles son las contingencias, qué tiene que hacer, cómo debe manejar las reglas y toda la parte social frente a la familia. Eso hacemos. Perfecto. Segundo, ¿cuáles son los aspectos éticos y disciplinares que debe saber un psicólogo para ejercer esta profesión en ese contexto? Principalmente las leyes que nos educan a nosotros o que nos ejercen para que podamos desempeñar un buen rol. La ley 1090, la ley de infancia y adolescencia, hay una ley del bienestar familiar sobre hacer un constructo familiar. Se me olvida ahorita el artículo como tal, pero es como el enfoque, es como el criterio y la disciplina que ustedes como psicólogos deben tener. Es como la responsabilidad y no contextualizar o generalizar muchos problemas. En estas consultas que yo he tenido, muchos vienen por la misma dificultad, pero no porque muchos vienen por la misma dificultad de separación de padres o de pautas de crianza, yo les debo hacer el mismo tratamiento. Siempre los tratamientos psicológicos varían dependiendo de muchos contextos de las personas, de muchos contextos de los niños. Esta es una disciplina que ustedes se tienen que estar formando constantemente, no es algo que ustedes creen que ya, no sé, aplicando un DSM o aplicando una ley, o siempre manejando la misma, como el mismo
programa de rehabilitación lo puedan aplicar a todas las familias, no, siempre tienen que investigar, siempre lo tienen que hacer con la mayor confidencialidad posible. También es necesario que el psicólogo llegue a un momento de desahogo, entonces anualmente es aconsejable que el psicólogo busque otro psicólogo y cuente como los casos más preocupantes que tuve en ese año y cómo los puedo ejecutar y cómo los puedo resolver, para que la descarga que nosotros hacemos en las personas también la tengamos nosotros en nuestro entorno. Qué bueno. ¿Desde qué enfoque psicológico desempeña su rol en este contexto familiar, Estefanía? Yo siempre me he ido por el enfoque conductista. La iberoamericana ha tenido todos los enfoques, pero el enfoque conductista es el que siempre nos ha ligado como a generar y a tener como la necesidad de buscar siempre una solución, de buscar una contingencia, de hacer un refuerzo. Claramente estamos hablando de un refuerzo o de un enfoque como Pavlov, pero tú lo puedes ir mejorando de acuerdo a tus necesidades. Claro, es un enfoque conductista, pero lo tienes que volver más centrado en la unión familiar. Entonces yo te hablo desde el enfoque conductista, pero hay muchas personas que se vuelven humanistas en esta terapia familiar. ¿Por qué no me he vuelto humanista en la terapia familiar? Aunque la respeto, siento que tiene algunos sesgos para poderla manejar. Ok. Y por último, ¿cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes que debe abordar el psicólogo en este contexto familiar? No, en este contexto familiar siento que la evolución de la tecnología y los cambios que se han venido presentando a nivel normal, tanto mundial como social en los colegios, las pautas de crianza han sido la gran afectación que han tenido en estos momentos con los colegios que yo trabajo, que son del norte. Entonces son pautas de crianza con niños que vienen como con todas las necesidades cubiertas y pueden tener un iPad, pueden tener, y si se me perdió hoy, mañana me consiguen otro. Entonces no tienen como la humildad. Entonces es generar ese sentido de humildad, generar nuevamente procesos de comunicación, pautas de crianza, porque yo veo, supongamos, casos en los que los niños ya les pegan a los papás. Estamos hablando de niños de segundo grado, y uno dice, o sea, un niño de 8 años, ¿cómo le va a pegar a la mamá? ¿O por qué le pega? ¿O cuál es el sentido? Siento que las pautas de crianza y más el tema de comunicación, el proceso de separación ya estaba como que mandado a recoger en ese proceso. Okay. Estefanía, muchísimas gracias. Esta fue una presentación para el área de psicología de la Universidad Nacional, y a ustedes hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.